este video presento la tercera parte y final de la investigación del Hotel Cecil. Sin más preámbulo, comencemos. Más suicidios y criminales que estuvieron en el Hotel Cecil. En octubre de 1954, Ellen Gurnee, de 55 años, empleada de una firma papelera, se arrojó del séptimo piso. Estaba registrada con otro nombre. El 11 de febrero de 1962, Julia Frances Moore, de 50, saltó desde el octavo y su cuerpo golpeó contra la baranda del segundo. El mismo año, en el mes de octubre, Pauline Otten, de 27 años, después de discutir con su marido, se lanzó de la ventana del noveno. En su caída, mató a un peatón llamado George Giannini, de 65 años. El 4 de junio de 1964, hubo otro homicidio. Goldie Osgood era una operadora telefónica del hotel, ya retirada, que continuaba viviendo allí. La anciana de 79 años era muy apreciada por todos los residentes permanentes. Su principal entretenimiento era darle de comer a las palomas. Fue encontrada muerta en su cuarto. Había sido violada, saqueado. Sus vecinos de habitación dijeron que la habían visto momentos antes de ser asesinada. Pocas horas después del crimen, un hombre llamado Jacques Bellinger, de 29 años, fue detenido y acusado por el hecho. Había sido visto caminando cerca de donde ella estaba alimentando a los pájaros y tenía la ropa manchada con sangre. No hubo demasiado empeño oficial para dilucidar el caso y, en poco tiempo, el acusado fue absuelto. La agenda de suicidios y crímenes continuó. En diciembre de 1975, una mujer no identificada por los medios se tiró desde el piso 12. Tenía 23 años. Se había registrado como Alison Lowell y estaba alojada en la habitación 327. En 1976, Jeffrey Thomas Paley, de 26 años, compró un rifle y subió a la azotea. Desde esa altura disparó 15 tiros hacia abajo, a la calle. Por suerte nadie salió herido. El huésped bañado en sangre. Entre 1984 y 1985, vivió en el Hotel Cecil uno de los asesinos en serie más sanguinarios de California, Richard Ramírez. Cuentan las crónicas negras que un día Ramírez llegó al hotel bañado en sangre, pero nadie reparó en él. En ese mal ambiente, nada llamaba la atención. Un barrio abandonado por la policía y asolado por el crimen era ideal para camuflar las peores intenciones. Ramírez merodeaba y acechaba a sus víctimas en la zona de Skid Row, cercana al hotel. Por eso, había elegido hospedarse allí. Se cree que fue durante su prolongada estadía en el Cecil que cometió gran parte de sus asesinatos y que el alojamiento funcionó como su base de operaciones. El temible personaje, que se autoproclamaba admirador de Satanás, se instaló en el piso 14, donde vivían los residentes de periodos largos. Pagaba $14 la noche y mató a 14 personas. Fue detenido en 19escribirlo y condenado en 1989. Murió en 2013, el mismo año en que Elisa Lam fue hallada muerta dentro del depósito de agua. Para los arquitectos de leyendas urbanas, Elisa podría haber sido poseída por la mente diabólica de Ramírez, quien la habría conducido hasta su zambullida final. En el año 1988, el comerciante Robert Sullivan, de 28 años, fue arrestado en el hotel. Era otro asesino. En su casa había sido hallado el cuerpo de su pareja, la enfermera Terry Francis Craig. Jack, el estrangulador. La historia de Ramírez atrajo la atención de otro depredador serial, el periodista austríaco Jack Unterweger. Unterweger había sido condenado por haber estrangulado, en 1974,
a una prostituta de 18 años. Pero en la cárcel se había mostrado arrepentido y había descubierto su talento literario. Tras los barrotes se dedicó a escribir poesías, cuentos, obras de teatro y una autopaís, entre ellos la escritora feminista, luego ganadora del Nobel, Elfriede Jelinek, pidieron su liberación. Decían era un verdadero ejemplo de rehabilitación para mostrarle al mundo. En 1990, luego de 15 años de prisión, Håkon Teuejer fue puesto en libertad. Era una celebridad que solían invitar a los programas de televisión. Teuejer se empezó a dedicar al periodismo. En 1991, una revista austríaca lo contrató para escribir un artículo sobre un crimen que había sucedido en Los Ángeles. Querían también que comparara el tema de la prostitución en Europa y en los Estados Unidos. Teuejer viajó a Los Ángeles y eligió el Hotel Cecil para alojarse con la excusa de documentar mejor su historia. En realidad era un guiño de admiración a su maestro Ramírez. Teuejer comenzó a patrullar los barrios rojos junto a la policía. Durante esos días, a espaldas de la ley, violó y estranguló con sus propios corpiños a 3 prostitutas, crímenes que habían sucedido en el extranjero. El FBI comenzó a seguirlo. Había vuelto a asesinar en los 2 continentes. Fue arrestado en Miami en febrero de 1992 y acusado de un total de 12 asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua y se suicidó, colgándose en su celda, el mismo día en que escuchó su sentencia. Fuerte. Si te gustó el video, suscríbete y haz clic en la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba videos, y si quieres que hable de algún tema específico no olvides escribirlo en los comentarios. Esto fue La Historia Oscura.